La neta, este sí me da curiosidad desde el otro día, así que vamos a checarlo a ver qué pedo, güey. Si estás al pendiente de lo que se está diciendo en las redes sociales de la película Superman, seguro te habrás dado cuenta de que la gran mayoría de los comentarios del público son bastante positivos y me encanta que en general se nota mucho. No es cierto, el Monitor Geek, que no estás viendo que los juguetes están de la verga, güey. O sea, ¿por qué mientes, güey? Amor hacia el personaje. Claro que también hay un sector de fans que... ¿Qué fue eso? Acaban de lanzar un ladrillo a la casa que dice: no es mi Superman, basura woke. Y no está bien escrito. ¿Una ventana rota? ¿Una Walk con G. Interesante. opinión antiprogre con una clara falta de ortografía? Eso significa que... No abras. Pues a mí se me hace una hipocresía que... ¿Por qué le sale tan natural, güey? Dice, nadie abrió, pero de todas maneras se metió, güey. Y trae una... Güey, no sé por qué siento que siendo el Monitor Geek, eso es una chela sin alcohol, güey. No sé. Vengan criticando durante años a Man of Steel por esa escena que es que dice déjalos morir a todos, Clark, que ni dice eso. Y aquí estemos alabando a Jor-El, quien tiene claras intenciones colonizadoras, primo. Hola, sobrino, ¿cómo te va? ¿Quieres un traguito? Sigues siendo menor de edad, digo, ¿cómo nos encontraste? Digo, qué alegría verte, primo, ¿cómo te va? Tú tampoco seas hipócrita, a ti no te iba a convidar. Lo peor de todo es que yo conozco mayores de edad que ya tienen edad para ser papás, peleándose en redes por esto. O sea, por esto. Ojalá fueran puros morros, güey. Mi cerveza que encontré en tu refri. Jamás me avisaste que te habías cambiado de casa, primo. Nomás te encontré por esa actualización de Instagram que reveló tu ubicación durante unas cuantas horas. Bravo, Instagram, bravo. Pero bueno, tienes un buen punto, primo. ¿La tiene? Sí. ¿Lo tengo? Digo, que claro que lo tengo. Nada más dime cuál es para estar en el... ¿Se enteraron de ese pedo de que Instagram ponía... O sea, creo que tenías que desactivar una mamada donde si no, por algún motivo, a toda la gente que te sigue, podía ver tu ubicación en tiempo real. Y era como... ¿Perdón? ¿El mismo canal? Muy sencillo, porque por si no te habías dado cuenta, hay muchos elementos del Snyderverse que se repiten en la cinta Superman de James Gunn. Ah, claro que sí, pero James Gunn lo hace con clase, güey. Y no es mamadera, no lo digo con sarcasmo, güey. Pero que ahora son percibidos de una manera completamente diferente por los fans. En otras palabras, hay elementos del Snyderverse en la nueva película de Superman que los anti-Snyder están disfrutando y que los pro-Snyder no. Bueno, pues el mundo al revés. ¿Cuáles son esos elementos y por qué los percibimos tan diferente? Hipocresía, dije. Realmente es un poco más complejo, pero eso vamos a hablar en este video. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar... Es que Gon lo hace chido. No, mira, lo que sucede es que ambas tienen la crisis existencial en Clark. Ambas tratan de deconstruir la figura de Superman a partir de su origen, porque, digo, el de Snyder lo hacía con sus papás en la Tierra, bueno, con su papá, y acá lo están haciendo con Jor-El. O sea, en teoría van por la misma idea, pero llegan a conclusiones totalmente distintas, güey. Y, por ejemplo... El Superman de James Gunn, a pesar de que tiene ese tipo de similitudes con el cómo lo ve la gente y demás, el vato no llega a la conclusión de este mundo no te deja ser bueno, se va volando. O sea, ¿por qué? Porque son diferentes, reaccionan de distinta manera a estas situaciones. Entonces, hola, feliz lunes. Hola, ¿cómo están? Superman muy... Me decían feliz lunes, güey. Hablando de Superman, ya ni usas ese letrero, ya quítalo. Ay, pero sí es parte de la escenografía. El es 3131A. 30. Literal, el meme de hace lo mismo que yo. Pero mejor. Sí, pero mejor JSJS. Efectivamente, güey. O sea, tienen conceptos similares, pero no llegan a la misma conclusión, güey. Creo que esa sería la definición. Vamos a hablar primero de las similitudes entre ambos universos. ¿Querrás decir hipocresías? ¿Me dejas comenzar? Sí, claro, primo, es tu canal, tú dale con gusto. Hipocresía. A ver, aquí está... De hecho, esta me parece una falacia muy interesante, güey. Porque, o sea, ellos llaman hipócrita, pero en teoría ellos también estarían siendo hipócritas. Porque ellos, al decirte hipócrita, están aceptando que el de James Gunn tiene similitudes con el suyo. Pero ellos no están aceptando al nuevo, que tiene similitudes con el de ellos, güey. Es como de chingados.
estrella. Mira, primo, lo que te voy a decir duele, pero el Superman de James Gunn tiene muchas cosas en común con el de Snyder. ¡Retráctate! En ambas historias, Lex Punto Luthor jefazo, manipula me la perdí política su hora internacional para pilates. hacerle pensar a la gente que Superman es una amenaza, por lo que el público se vuelve contra él y el gobierno de Estados Unidos termina poniéndolo bajo custodia. Ambas historias nos presentan de cierta manera una versión alterna de un Superman malvado. En ambas hay un clon kryptoniano y en ambas hay un enemigo que es demasiado poderoso como para contenerlo, por lo que termina sin vida. Bueno, sí, pero todavía no termino. En ambas historias hay un momento en el Bueno, es que en realidad no mató a Ultraman, lo echó por un agujero negro. que Superman no sabe si seguir adelante y busca refugio con sus padres. Y en ambas historias tenemos a padres que se salen del canon del cómic y le aconsejan cosas no tan heroicas a Clark. En el caso de Snyder tenemos a Jonathan Kent dudando de si Clark debió salvar a los niños del autobús o no. Y en el Superman de James Gunn, Embarázalas a todas. al parecer la S era de sexo. Pero el Superman de Gunn sí está mejor, ¿no? Deja de decir sandeces, sobrino. Qué bueno que ya me tienen de vuelta porque Snyder, ¿Sobrino? Ah, sí, porque es su primo, güey, ya. Como que me perdí en el árbol familiar por un segundo, güey. claramente superior. Supongo que podemos tener una pacífica plática de qué visión o qué versión es mejor, pero lo que a mí se me hace más interesante es ver cómo ambas comparten muchos puntos. Hay un problema con los fans de Snyder y no se puede tener una plática pasiva con ellos. O sea, no es mamada. Una persona que era cercana a mí, de pronto empezó a atacarme en redes porque no sabía que no me gustaba el cine de Snyder. Y se supone, o sea, yo lo consideraba un amigo. Y era como de pronto así, por la espalda, empezó a criticarme y fue como de, ok. Y cuando me acerqué a hablar con él, fue como de, ¿pero qué pedo? O sea, de que me descolocó, güey. O sea, fue de, ¿perdón? Y ya a partir de ahí, pues ya no sé si me habrá dejado en paz ya. No sé si me bloqueó en todas las redes. O sea, fue como de, pero fue como de, dude, es una película, güey, o sea. y luego de ti, güey, o sea, de ti, güey, o sea, yo te invitaba a mi casa, güey. Cotorreamos chido, güey, o sea, era como de, what the fuck. Entonces, a mí me consta que hay, es una experiencia personal, no digo que todos en general sean así, pero a mí sí me sacó mucho de onda que si pasó con alguien que era cercano a mí, no me quiero imaginar cómo son normalmente, porque supongo yo que ese tipo de personalidad se forjó por este culto medio extraño que terminaron trabajando. Entonces, no creo que todos sean así, pero eso sí me sacó mucho de pedo. Al menos por eso en mi experiencia, en la mía nada más, sí fue muy raro. Porque las historias de Superman y de los superhéroes en general reflejan grandes dudas que tenemos como humanidad. Dudas como qué papel jugamos en el mundo, qué tanto peso tienen nuestros padres en la vida que tenemos, o qué relación tiene el poder con la moralidad de las personas. Podremos tener estéticas o enfoques diferentes, pero cuando hablamos de personajes con cualidades mitológicas, tendemos a contar historias similares, porque la experiencia humana sigue siendo la misma, por lo que es normal que las historias de Superman tiendan a abordar lugares comunes. Yo, o sea, sí a todo lo que dijo, pero tengo un pero. Lo que pasa es que la película de Zack Snyder tiene un ritmo donde Clark legítimamente nunca se detiene a analizar lo que le dijo Jonathan. O sea, jamás. Él nada más se queda como, mi papá me decía que yo no tenía que salir hasta que el mundo estuviera listo. Pero ¿qué hay de lo que literalmente le dijo, déjalos morir? O sea, él nunca reflexiona, él nunca dice, mi papá me dijo esto, pero aún así yo decidí ayudar, güey. O sea, él jamás dice eso en la película. Y lo que decían, en realidad, lo platicamos el otro día, no fue que él decidió salir, fue Zod que lo obligó. En realidad, él quizá no estaba listo para salir, güey, ¿sabes? Entonces, y en la película de Superman de James Gunn, él sí reflexiona sobre lo que le dijo Jor-El. O sea, él dice, güey, es que me mandaron para esto y tiene un conflicto existencial y al final dice, ¿sabes qué? No importa, yo voy a ser quien yo quiera ser porque es mi decisión. Por eso es que se siente más satisfactorio el de James Gunn a pesar de que tengan ideas similares, güey. Vamos a analizar ejemplos específicos de cómo es que ambas narrativas se parecen y por qué. Por ejemplo, en la nueva película de Superman, se descubre que Ultraman es un clon controlado por Lex Luthor, mientras que en el Snyderverse, Doomsday también era un clon, aunque era del General Zod. Sin embargo, en ambas narrativas se nos advierte del peligro de una figura de Superman malvada, ya sea un clon controlado por Luthor o una visión distópica del futuro controlada por Darkseid. Y es que sí, es muy común que en la historia de Superman veamos una versión malvada de este. Y ejemplos hay un montón. Christopher Reeve se enfrentó a uno en Superman 3, Tom Welling sufrió los efectos de la
kriptonita roja. Vimos a Henry Cavill ser controlado por la ecuación de la antivida en un futuro distópico, e incluso versiones muy recientes como la de Tyler Hoechlin o el de My Adventures with Superman también lidian con temas de versiones alternas malvadas. Pero sin contar las versiones que encontramos en otras franquicias como The Boys o Invincible. De hecho, incluso James Gunn estuvo involucrado en la producción de la cinta Brightburn. Although for my own lawyers, I'm saying that Brightburn is not a version of Superman. Y pude preguntarle por qué cree que los Supermanes malvados son tan populares. Pero entrevistaste al Gon, felicidades. Digo, ¿y qué te dijo ese director suyo? I think that people just like alternate stories about the world's, one of the world's most popular characters, and seeing what ways he could go and what other things could happen and what are the bad possibilities, what are the good possibilities. I think there's an endless fascination with Superman and doing different versions of him. ¿Por qué sucede esto? Porque las historias de héroes y superhéroes cumplen con una función importante: enfrentarse a nuestros miedos sociales. Lo cual nos dice que uno de los mayores miedos que tenemos como sociedad es ver a una figura de gran poder abusando de él, una figura que probablemente en un punto de la historia gozó de nuestro aprecio y admiración. Algo que hemos visto una y otra vez en la historia del mundo. Y un leitmotiv que se repite a lo largo de las historias del Hombre de Acero. ¿Y así entrevistaste a James Gunn? ¿Vestido como estúpido? Algo similar ocurre en todo este tema de los padres de Superman. En la versión más tradicional Eso me agarró por sorpresa. Oh, Lois the Gold. de los cómics, tanto los Kent como los padres biológicos de Superman tienen un gran papel en el héroe en el que se convierte eventualmente. Los Kent, por ejemplo, regularmente lo alientan a utilizar sus dones para ayudar a los demás, mientras que Jor-El y Lara tienen la esperanza de que las mayores virtudes de Krypton vivan a través de él. Cabe aclarar que esto comenzó a ser más común después de 1986, cuando expandieron el origen de Superman en los cómics. Pero no olvidemos que los Kent comenzaron a ser personajes centrales en la mitología de Superman desde los cómics de Superboy a mediados de los años 40. ¿Tiene razón? ¿Sabe O sea que mi cosas? tío también es experto en Superman. Los dos crecimos con Superman, tu tío le sabe. No más que yo no me ando con esas mamá desde que el 5 de asada y esas mamá. Y el experto se fue. El punto es que los padres de Clark juegan un papel importantísimo en la persona que termina siendo, por lo que en las últimas dos franquicias decidieron jugar con este elemento para brindarnos un tipo de narrativa diferente y particular. En el Snyderverse, Jor-El es quien incita más a Clark a convertirse en una figura heroica que sirva como ejemplo e inspiración, mientras que Jonathan y Martha toman un papel que se siente mucho más egoísta, en donde no quieren exponer a su hijo a que sufra. Por otro lado, tenemos esta nueva versión de Superman, En donde Jonathan y Martha son padres muy amorosos que apoyan a su hijo en sus labores heroicas, mientras que Jor-El y Lara dicen: Embarazalas a todas. O sea, ¿se lo decían a Clark o a Jimmy Olsen? A Clark. Claro, porque Jimmy Olsen era el que... El punto aquí es que las últimas dos franquicias exploran el tema de los padres de una manera mucho más gris. Porque igual, desde las grandes historias mitológicas, los padres somos una constante fuente de conflicto. Dímelo a mí. Oye, Cronos devora a sus hijos por Siempre me han preguntado cómo serán las regañizas que le ponen al joven consternado, güey. miedo a ser derrocado. Edipo le quita la vida a su padre sin saberlo. y le aplica un Jimmy Olsen a su madre. E incluso Jesús tiene un conflicto con su padre cuando estaba a punto de morir. Todas estas historias nos dicen que la figura paterna no es solo una guía, sino que también puede llegar a ser un obstáculo. Un legado difícil de cargar o incluso una advertencia de lo que se podría llegar a ser. En este caso Superman no es una excepción, porque una de las partes más interesantes de su historia es este choque que tiene entre sus dos linajes, el humano y el kryptoniano, por lo que también resulta completamente comprensible que tanto Gunn como Snyder hayan cambiado algunos de estos elementos clásicos para establecer un conflicto y poner a Kal-El a pensar en cuáles padres decide escuchar más. Un dilema con el que todos nos podemos identificar, no porque tengamos dos padres, Sino porque todos cargamos con las expectativas de la generación anterior, las cuales tienen un gran peso en las personas que finalmente decidimos ser, lo cual hace que este elemento narrativo se sienta universal. Oye, pero antes de continuar quiero contarte que voy a abrir cupos para mi plática de la historia de Superman. Es una plática online completamente en vivo conmigo, así que puedes tomarla desde donde quieras. En donde hablaremos sobre la evolución del personaje a lo largo de sus casi 90 años, tanto en el cine, cómics y televisión, desde sus inspiraciones mitológicas y religiosas, y también hablaremos sobre la nueva película Superman. Esto es algo completamente nuevo en este curso. Habrá 2 horarios y fechas disponibles para que lo Ahí les iba a decir, pero ya para qué, si ya no, miren todavía. 1 de agosto, güey, falta una semana, güey. tomes en el que más te Oye, convenga. es este viernes, ¿no? O puedes entrar en ambos horarios si quieres. Como este es el primer video en donde lo promociono, habrá un descuento muy pero muy especial para los primeros que se inscriban. Será el descuento más grande que daré para este curso. Podríamos decir que es un super descuento. Los chistes me salen mal, pero hablo de Superman bien. Solo tienes que entrar al link que está en la descripción del video y utilizar el cupón que ves en pantalla. Ah, literal es Aprovechen un porque super hay pocos descuento. lugares con el super descuento y al final nos tomaremos todos una foto con el 5 de Sada. Así que espero verte por ahí. Ahora sí, sigamos con el tema. Resulta que lo mismo pasa con el tema de la política. No creo que Un super
Superman 64. Bueno, es una mancha, güey. puedas ni debas separar el tema político de una película de Superman, sobre todo en estos tiempos. En general no puedes separar el tema político de cualquier cosa de superhéroes. O sea, está chistoso que la banda diga, pero es que, ¿por qué ahorita todo es woke y político, güey? Güey. Bueno, ya. Ahí, Que estamos viviendo. Pero es que eso cansa, primo. La nueva película de Superman te escupe un discurso woke. Muchas personas están diciendo esto particularmente por un diálogo en el que detienen a Superman y le dicen que no tiene derechos por ser un alienígena, lo cual se parece mucho a la práctica actual en la que ICE detiene inmigrantes y los deporta a prisiones inhumanas en El Salvador sin tener derecho a un juicio. Pues son criminales, ¿qué quieren? Realmente no es así. La gran mayoría de inmigrantes entran con una visa y deciden quedarse, lo cual es una falta administrativa. Y aunque fuera un crimen, Que no lo es. incluso los criminales como Donald Trump tienen derecho a un juicio. También está el hecho de que la guerra entre Boravia y Yarpur se parece mucho al conflicto entre Palestina e Israel, e incluso el presidente de Boravia, Basil Gurko, se parece a una versión alterna del primer ministro. Ay, ya, verga. No los había visto bien, güey. Igual son los chinos, güey. Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Es como otra skin del mismo personaje. Esa no me la sabía, pero sí me hace todavía más woke. Sin embargo, Superman es un personaje que históricamente ha tenido una línea que hoy en día podríamos llamar woke, ya que en su primera aparición en 1938 se enfrentó a políticos corruptos, se enfrentó a ese clan famoso discriminador en 1946 e incluso el propio país de Boravia apareció en los cómics en 1939, en una historia en donde ese país le roba a Estados Unidos la fórmula para un gas mortal. Superman la recupera, Pero no se la regresa a Estados Unidos, sino que la destruye. porque piensa que es demasiado peligrosa para que cualquier país la tenga. Detesto cuando me hablas con hechos. Primo, a ti te gusta la versión de Snyder, ¿verdad? Obviamente, primo. Su visión cuasi mitológica y contemplativa sin duda nos entregó una gran adaptación del personaje. 7 palabras muy complejas para mentes pequeñas, güey. Sí, era así, ¿no? ¿Cómo era? Ahora, esencia, lo comenté con la esencia. Y la verdad es que nos la pasamos genial cuando la fuimos a ver juntos. Entonces estarás de acuerdo de que incluso en ese universo, Superman actuó varias veces en contra de los intereses del gobierno de Estados Unidos porque sabía que salvar a las personas era más importante que respetar las fronteras, lo cual también es un mensaje que se repite una y otra vez en las historias de Superman. Pues sí, pero Gunn hizo que Superman fuera un llorón emocional que se enoja con Lois y casi le pega. Bueno, quizás estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Pero, este Superman es más de la generación de cristal. ¿De casualidad no tienes un ejército de monos, tío? Sí, claro que tenía, pero me los confiscaron. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, incluso aquí podemos encontrar similitudes entre el Superman de Snyder y Gunn. Ya le estás entrando a la marihuana, ¿verdad, primo? Tan sabrosa que es la cerveza. Bueno, esta no es baja en calorías, sabe re fea. Sí, papá. ¡Sabía! ¿No crees que sí son bien diferentes el Superman de Gunn y el de Snyder? No si lo vemos de esta manera. Muchas personas cometimos un error al hablar del nuevo Superman. Y digo cometimos porque yo también lo hice. Ya que dijimos que el Superman de David Corenswet es uno mucho más humano, particularmente porque no es perfecto e incluso llega a abrumarse por sus propias emociones. Pero tras pensarlo un poco me di cuenta de que muchas versiones han intentado humanizar al personaje, incluyendo, aunque no lo creas, la de Zack Snyder. Y es que aunque solemos pensarlo como esta figura divina medio inalcanzable, este enfoque de presentarnos un Superman lleno de dudas sobre su papel en el mundo fue un enfoque muy diferente a lo que habíamos visto en el Superman de Reeve o Routh, en donde siempre se le veía como este ser perfecto que siempre sabía que era lo correcto y elegía hacer lo correcto. Por lo que presentarlo como lleno de dudas También depende como el enfoque de la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Superman Returns, pues ya tienes al personaje muy consolidado. Y pues se encarga... O sea, es una aventura ya... Es como si metieras a Superman solo en una aventura más. ¿Sabes? Porque en Superman 2, al menos en la versión de Richard O'Donnell, sí era muy... Pues igual el vato se cuestionaba, ¿no? O sea, Donner tenía como esta idea de, es que Superman también se cuestiona si tiene que seguir con su papel o tener una vida normal. Y era como de, ok, está bien. Y es como de... también era un intento por humanizarlo. En la televisión también podemos verlo a través del Clark de Smallville, que sí se siente más como un adolescente con todos sus problemas, y en Superman and Lois vemos uno ¡No me enseñes eso, güey! ¡Cripto! de acero que poco a poco pierde sus poderes hasta que finalmente obtiene el regalo de la humanidad. E incluso el Superman de Reeve, este Superman perfecto, también tenía muchos destellos de humanidad. No por sus defectos, sino porque nos habla de las virtudes y valores que nos hacen más humanos. Podemos tener una sana y respetuosa discusión sobre
No, compa, es que te digo que estamos en... O sea, se lo estás pidiendo a la gente equivocada, güey. quien logró o no humanizar al personaje. Y a mí de verdad me gustó mucho lo que hicieron con David, pero es un enfoque que también hemos visto en otras versiones del personaje, ya que una de las ideas centrales detrás de Superman es presentarnos a un ser de otro mundo que es súper poderoso, pero que comparte nuestros valores y que a menudo es mucho más humano que muchos de nosotros. Pero a ver, primo, a ver si se... A mí una cosa que me gustaba mucho del de Superman y Lois es cómo trataba el tema de la identidad secreta, pero más por una... O sea, si lees entre líneas, era una paranoia que le implantaron Jonathan y Martha, güey. O sea, estaba chingón. Según tú, el Superman de Gunn y el de Snyder se parecen. Entonces, ¿por qué uno sí me gusta y el otro no? ¿Has oído hablar de los prejuicios, tío? No, y es que aunque tengan elementos similares, el enfoque, el tipo de historia y la narrativa es completamente diferente. Y por eso tenemos experiencias tan distintas. Una misma historia puede contarse de maneras completamente distintas dependiendo de quién la cuente, algo que autores como Robert McKee han mencionado, ya que lo que hace única una historia no es tanto lo que la historia cuenta, sino cómo la cuenta. Tan es así que todos conocemos directores con estilos muy característicos, voces autorales que son tan fuertes que sus historias son inconfundibles. Esto podemos verlo claramente a través de lo que Christopher Nolan y Tim Burton hicieron con el personaje de Batman, ya que cada uno de ellos le dio un enfoque muy particular al personaje, a pesar de que ambos estaban hablando de la vida de un niño que se quedó huérfano tras un acto aleatorio de violencia. Y por ejemplo, el mismo Batman. O sea, tienes a este Christopher Nolan con su enfoque realista, ¿no? Que realista obviamente con sus matices. Y no se parece para nada a lo que hizo Matt Reeves. Y eso que tienen como van en esta misma línea. Y aún así se nota la diferencia entre ambas. Y no solo pasa con las franquicias, podemos verlo desde el punto de vista mitológico. Ya que hay diversos mitos de muchísimas culturas que tienen estructuras y elementos en común, pero cada cultura adapta esta historia a su tiempo y a su forma de ver el mundo. En el caso de Superman, tanto Gunn como Snyder trabajan con temas similares como la figura conflictiva del padre, la desconfianza pública hacia el héroe o la versión alterna malvada de Kal-El, pero lo que hace que cada película sea una experiencia única es el tratamiento que se le da. Así que cuando decimos que se parecen, realmente estamos diciendo que tocan lugares comunes, pero el viaje que cada director propone es completamente diferente. Una es una historia contemplativa y solemne con tintes casi religiosos, mientras que la otra se siente más como una película de acción con toques de ironía y un chingo de esperanza. ¿Hay algún enfoque que sea inherentemente mejor? ¿Y saben qué es lo cagado? Esta parte de la esperanza en realidad también se popularizó por la versión de Snyder. Por la S. Entonces... por eso se me hizo muy extraño que ahorita empezó todo el mundo como a... Es un chingo de esperanza y toda esta madre, güey. Porque... O sea, me gusta que le demos este otro significado. Pero se popularizó hablar de Superman como sinónimo de esperanza. En la cultura popular, no hablo de solamente lectores de cómics, sino que hablo de cine y demás. Viene de que se popularizó por la versión de Snyder, güey. Yo personalmente creo que con ambos enfoques se pueden hacer grandes historias de Superman, aunque sí siento que la historia debe tender hacia la esperanza. Pero ¿qué no las historias de Superman deben de ser siempre como que alegres Cuida ese control, niño, cuídalo. o optimistas? No es como que deba, sino más bien tiende a. Y es que sí, es un enfoque que me encanta, pero no creo que deba ser exclusivamente el único tipo de enfoque, porque a lo largo de los años hemos tenido muchísimos tipos de historias de Superman con enfoques diferentes que nos demuestran que cada época y contexto social tiene su propia versión del personaje. Pues a mí me gusta el de Henry Cavill. A mí también, pero pues también me gusta esa nueva. No significa que no podamos llevarnos bien, simplemente significa que nos guste el mismo personaje visto desde enfoques diferentes. Hipocresía, dije. A ver, primo, te explico de nuevo. Superman... No me refiero a eso. ¿Cómo puede ser que en un video nos reconciliemos y hubo un especial de Navidad y toda la cosa y no me avisaste que te cambiaste de casa? Yo te hubiera ayudado con los closets. Bueno, pero... Todavía no termino de hablar. Rompí la ventana de tu otra casa. Me llevó la policía. Creo que en general no deberías de romper ventanas. Todavía no termino. ¿Tienes idea de cuánto tuvo que pagar mi mamá de fianza? Yo tampoco, pero seguramente no fue barato. Bueno, ya No sé por qué me recuerda a mis peleas con Speedy en los videos de 2018. Ahora sí ya terminé. Entonces, ¿por qué me interrumpe? ¿Por qué? Divertir e interrumpirte, primo. Ya, discúlpame, primo. Te prometo tenerte más seguido aquí en el canal. Te va a costar muchas cervezas que te perdone, primo, pero está bien porque abrazo el espíritu de Superman. Gracias, primo. No se Bienvenido, pierda la vuelta. costumbre de los sketches en videos, güey. Solo por eso mañana te llevo a ver de nuevo la nueva película de Superman. No me quieras tanto, primo. Mejor ya sí déjalo. Un momento. ¿Se dan cuenta de que a través de esta subtrama de perdón y reconciliación, de cierta manera el tío Andrés entendió mejor a Superman que tú? No te vayas todavía, recuerda que como
¿qué? Y yo así, ¿qué? ¿Yo? Joder. No, pues que buen video, como siempre. El buen Monitor Geek siempre sabe lo que hace. Pues sí está interesante, digo. Creo que a mí me gusta que plantee esta apertura al diálogo pacífica. También creo que hemos cometido todos el error de etiquetar a los fans de Snyder como que todos son changos escribiendo en una computadora, güey. Porque, a ver, creo que como todo en esta vida hay matices. Así como sí hay vatos que son extremistas y que le escupen a los juguetes en un Walmart, también debe haber vatos que solo tienen la preferencia y ya. O sea, no tiene por qué ser nada malo específicamente, güey. Lo culero, creo, es que no sé si lo han notado, a lo mejor te digo, debe ser cosa de algoritmos y de mi cámara de eco, lo que ustedes quieran. Se nota que los fans de Snyder son más agresivos. De hecho, no sé, supongo que por eso lo representó con el personaje así. Porque los tipos son muy... se calientan en chinga. Y el otro día, no sé por qué, llevo un par de años pensando en esta tontería. Bueno, un par de años. ¿Cuándo salió Barbie, güey? ¿Salió el año pasado o salió hace 2 años? Ya no me acuerdo. Pero bueno, meses, vamos a decir meses. Pensando en una escena donde una de las Barbies dice que no sé por qué trató de explicarme el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Y como que llevo dándole vueltas a ese diálogo desde hace un buen. Y es por el perfil que normalmente tienen este tipo de personas, lo cual es raro que sea tan exacto con, repito, la experiencia que yo tuve, güey. Entonces, no sé, quizá no me había dado cuenta que esto están más reproducidos de lo que yo pensaba, no tengo idea, pero es curioso, güey. Pero pues, en fin, ojalá haya más apertura al diálogo, ojalá se puede llegar a un entendimiento de que son diferentes versiones. Porque, güey, seamos sinceros, los fans de Spider-Man ya se calmaron bien harto, güey. O sea, les juro que por 2015, 16, 17, era una guerra a mano armada estar hablando de si era Toby, si era Andrew o cuando salía Tom. O sea, era una guerra a mano armada, güey, de cuál era el mejor. Y después de que los juntaron a los tres, ese pedo se apaciguó cabrón. O sea, sigue habiendo gente que tiene su favorito, es natural, pero ya no hay peleas sobre quién es el mejor. Ya no hay. Ya la gente lo dejó pasar. Y es como de... que la vida siga, güey. Entonces, pues quién sabe, güey. Era un constante cuál es el mejor, efectivamente. No sé si esa sea una especie de respuesta quizá que deberían considerar los estudios para que la banda le baje de huevos. O sea, que en algún momento haya un choque multiversal y ya veamos a David junto con Henry. Estaría como de, y ya, que a lo mejor eso sería lo que la gente necesite para dejarse de pelear. No lo sé. Solo es una tontería, hipótesis que se me ocurrió en este momento, pero está curioso.